Un avión comercial moderno pierde ambos motores en pleno vuelo, se queda sin electricidad, sin empuje y sin control, y aún así logra aterrizar fuera de un aeropuerto, con todos sus pasajeros con vida. No es fiction, no es exageración, y no es una historia adornada con dramatismo artificial. Es un hecho real que ocurrió en la aviación moderna, y que todavía hoy se estudia como uno de los mayores enigmas jamás enfrentados en el aire. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque historias como esta no solo se escuchan, se viven. Y lo que estás a punto de conocer demuestra que a veces la línea entre la vida y la muerte depende de segundos, decisiones imposibles y sangre fría absoluta. Mayo de 1988, un Boeing 737-300 despega con destino a Nueva Orleans. Es un avión prácticamente nuevo, con apenas 2 semanas de servicio, una joya tecnológica para su época y un orgullo para la aerolínea que lo opera. A bordo viajan 38 pasajeros que no tienen idea de que están a punto de formar parte de la historia. Algunos regresan a casa, otros viajan por trabajo. Uno de ellos incluso acaba de salir de una cirugía complicada y solo quiere llegar sano y salvo. El despegue es normal, el ascenso tranquilo, el cielo despejado. Nada sugiere que ese vuelo será distinto a cualquier otro. A medida que el avión avanza sobre el Golfo de México, el clima comienza a cambiar. En esa zona las tormentas pueden formarse con una rapidez brutal, alimentadas por aire caliente, humedad y energía acumulada. El radar del avión muestra colores habituales verdes y amarillos que no indican peligro extremo. No hay señales rojas que obliguen a un desvío inmediato. Todo parece bajo control, pero hay algo que el radar no detecta correctamente: el granizo. Pequeñas partículas de hielo que, impulsadas por corrientes violentas, pueden convertirse en un enemigo invisible incluso para los sistemas más avanzados. Cuando el avión inicia su descenso hacia Nueva Orleans, el cielo se oscurece de una forma antinatural. No es un simple cambio de luz, es como si el día hubiera sido apagado de golpe. La aeronave entra en una tormenta feroz, la lluvia golpea con fuerza. El granizo impacta contra el fuselaje como si fueran proyectiles, y la turbulencia sacude el avión sin descanso. Los pasajeros comienzan a inquietarse, sienten como el avión se mueve de forma errática, pero confían. Los aviones están diseñados para soportar tormentas. Los pilotos han pasado por esto antes. Entonces, en cuestión de segundos, todo se rompe. Las luces se apagan a los instrumentos, dejan de responder. Las alarmas se activan al mismo tiempo, y luego llega algo aún más aterrador en el silencio. Los 2 motores del avión se han apagado simultáneamente. No uno, ambos. Un Boeing 737 sin motores no vuela, planea, y cada segundo que pasa, pierde altura sin posibilidad de recuperarla. Sin motores no hay electricidad, sin electricidad no hay comunicación, sin comunicación el avión desaparece del radar. En la torre de control, el vuelo simplemente deja de existir. Dentro de la cabina el ambiente es irreal. Ya no se escucha el rugido constante que acompaña cada vuelo, solo el sonido del viento y del granizo golpeando el metal. Para los pasajeros, la oscuridad y el silencio son suficientes para entender que algo va terriblemente mal. El miedo ya no es una posibilidad, es una certeza física que se instala en el cuerpo. Nadie grita, nadie habla, muchos simplemente se quedan inmóviles, intentando procesar lo que está ocurriendo. Al mando del avión está el capitán Carlos Dardano. Un detalle que vuelve esta historia aún más increíble es que Dardano vuela con un solo ojo funcional. Años antes, durante un vuelo en medio de una guerra civil, recibió un disparo que le hizo perder la visión de un ojo. Contra o toda expectativa no abandonó su carrera y logró certificarse como piloto comercial. Ahora, con un avión completamente muerto en el aire, su experiencia y su capacidad de mantener la calma se convierten en el único escudo entre todos a bordo y una tragedia absoluta. La tripulación logra encender el APU, una unidad auxiliar que proporciona energía mínima al avión. Las luces regresan, algunos instrumentos vuelven a la vida, y por un momento parece que hay esperanza. Se intenta reiniciar los motores. Uno responde de forma parcial, luego el otro. Durante unos segundos parece que el avión podría salvarse. Pero los indicadores muestran algo alarmante. Las temperaturas se disparan, los motores están sobrecalentándose desde dentro. Seguir así significa una explosión en pleno vuelo. El capitán entiende que insistir sería firmar una sentencia de muerte. Toma entonces una decisión extrema: apagar nuevamente ambos motores. Ahora sí, el avión queda completamente sin propulsión, sin posibilidad de un nuevo intento. Desde tierra, los controladores hacen lo imposible por ayudar. Sugieren a aeropuertos cercanos rutas alternativas, incluso la opción de aterrizar en una autopista. Pero el capitán lo sabe. Una carretera está llena de vehículos, personas, familias. Intentarlo significaría causar una masacre en tierra. No es una opción aceptable. El avión sigue descendiendo. La altitud baja rápidamente. El tiempo se agota. A través de la lluvia, el capitán observa el terreno. Todo es agua, canales, zonas pantanosas.
superficies que no perdonarían un impacto a esa velocidad. La opción más probable es un amerizaje, y las probabilidades de sobrevivir a eso en un avión comercial son mínimas. En la cabina, los auxiliares de vuelo preparan a los pasajeros para lo peor. Se dan instrucciones de emergencia, los cuerpos se inclinan hacia adelante. Algunos cierran los ojos convencidos de que no hay salida. Y entonces, cuando todo parece perdido, aparece algo distinto. Una franja elevada, estrecha, cubierta de pasto. Un dique construido para contener el agua. No es una pista, no está pensado para aviones, no ofrece margen de error, pero es tierra firme. El capitán lo ve en el último momento y entiende que es la única oportunidad. No hay tiempo para cálculos extensos, solo para actuar. A menos de 700 pies de altura, realiza una maniobra extrema conocida como sideslip, una técnica utilizada en planeadores, no en aviones comerciales de más de 40 toneladas. El Boeing gira de forma abrupta para alinearse con la franja de tierra. El ángulo es crítico, el margen de error inexistente. Los pasajeros sienten el movimiento y el miedo alcanza su punto máximo. El impacto parece inevitable. El tren de aterrizaje toca el suelo con violencia. El avión rebota, se sacude y luego continúa avanzando sobre el pasto mojado, peligrosamente cerca del agua. El capitán evita frenar de golpe, consciente de que un derrape podría lanzar la aeronave al canal. Durante segundos eternos, el avión se desliza hasta que finalmente se detiene. Silencio absoluto, luego llanto, luego incredulidad. Todos están vivos. Pero esta historia no termina aquí, porque el verdadero enigma comienza después. ¿Cómo es posible que dos motores considerados casi infalibles fallaran al mismo tiempo? ¿Qué ocurrió dentro de ellos para apagarse de esa manera? ¿Y qué descubrirían los investigadores que obligaría a modificar el diseño de miles de aviones en todo el mundo? Cuando el avión finalmente se detuvo sobre aquella franja de tierra imposible, nadie a bordo entendía todavía lo que acababa de ocurrir. No había fuego, no había explosión, no había agua entrando por las puertas. Contra toda lógica, un Boeing 737 había aterrizado sin motores y seguía entero. Los pasajeros fueron evacuados rápidamente, caminando sobre un dique que jamás fue diseñado para sostener el peso de un avión comercial. Algunos lloraban, otros reían nerviosamente, muchos simplemente miraban hacia atrás intentando confirmar que aquello era real. Habían sobrevivido a algo que, en teoría, no se sobrevive. Desde el IRA, otros pilotos comenzaron a informar a la torre de control lo que veían. El vuelo que había desaparecido del radar estaba allí, inmóvil, intacto, posado, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado en medio de la nada. Para los controladores, la noticia era tan absurda que costaba creerla. Un 737 fuera de un aeropuerto, sin pistas, sin motores y con todos vivos. Era algo que no figuraba en ningún manual. Horas después comenzaron a llegar los investigadores. Lo primero que llamó su atención fue el estado del avión. A pesar del aterrizaje extremo, la estructura estaba sorprendentemente bien conservada. No había señales de impacto contra el agua, no había roturas catastróficas, no había fuego. El verdadero misterio no estaba en el aterrizaje, sino en lo que había ocurrido en el aire. Dos motores modernos, considerados de los más confiables jamás fabricados, habían fallado al mismo tiempo. Esa coincidencia, estadísticamente, rozaba lo imposible. Los motores del Boeing 737-300 eran CFM56, una maravilla de la ingeniería aeronáutica. Miles de ellos volaban todos los días alrededor del mundo, atravesando tormentas, lluvia intensa y condiciones extremas sin problemas. La probabilidad de que ambos se apagaran simultáneamente era tan baja que, en la práctica, no se contemplaba como escenario real. Y sin embargo, había ocurrido. Los investigadores comenzaron analizando los daños externos. El fuselaje mostraba múltiples marcas de impacto de granizo, algunas de tamaño considerable. Eso confirmaba que el avión había atravesado una tormenta mucho más violenta de lo que el radar había indicado. Pero los motores, por diseño, están preparados para soportar lluvia intensa e incluso ingestión de agua. El agua, en teoría, se desvía o se evapora antes de causar daños. Entonces, ¿qué había pasado realmente? Al inspeccionar el interior de los motores, la respuesta empezó a tomar forma. Las turbinas estaban severamente dañadas, algunas partes literalmente derretidas. Ese daño no explicaba el apagado inicial, sino algo que había ocurrido después. Los motores no se habían destruido en el primer fallo, sino durante el intento de reinicio. Eso llevó a una nueva pregunta aún más inquietante. ¿Por qué se apagaron en primer lugar? Los datos de la caja negra ofrecieron una pista clave. En el momento en que el avión entró en la tormenta, los motores no estaban funcionando a máxima potencia. El avión estaba en descenso, reduciendo empuje como parte normal del procedimiento de aproximación. Eso significaba que los motores giraban a menor velocidad, y esa diferencia aparentemente insignificante resultó ser crítica. Los ingenieros recrearon las condiciones en laboratorios especializados, simularon lluvia intensa, luego cantidades extremas de agua, y finalmente introdujeron un factor que hasta entonces había sido subestimado: el granizo de pequeño tamaño. A diferencia de las piedras grandes,
que suelen rebotar o fragmentarse. El granizo pequeño puede atravesar los ventiladores del motor y acumularse en el núcleo. Allí, al derretirse, se convierte en grandes volúmenes de agua concentrada. Cuando los motores funcionan a alta potencia, esa agua puede ser expulsada o evaporada. Pero a baja potencia, como durante un descenso, el sistema no es capaz de manejar tal cantidad de líquido. El resultado es un apagado súbito, un flame out. Exactamente lo que ocurrió en el vuelo CA-110. No fue solo lluvia, no fue solo granizo, fue la combinación perfecta de intensidad extrema, tamaño específico de hielo y el peor momento operativo posible. El misterio del reinicio también quedó claro. Al intentar encender los motores nuevamente, el combustible ingresó en cámaras que aún contenían agua y hielo derretido. La mezcla fue inestable. El encendido no ocurrió de forma controlada, sino violenta, lo que los investigadores llamaron un hot start. El calor excesivo dañó las turbinas en segundos, dejando los motores inutilizables de manera definitiva. El capitán no había cometido un error. Había actuado bajo una presión imposible, con información limitada y segundos para decidir. Técnicamente, no había una opción mejor. Las conclusiones del informe fueron claras y preocupantes. No se trataba de una falla aislada. Si ese escenario se repetía, otros aviones podrían experimentar exactamente lo mismo. Miles de vuelos atravesaban tormentas similares todos los días. La diferencia era que nadie había imaginado que el granizo pequeño, combinado con baja potencia, podía ser tan peligroso. La reacción fue inmediata. Los fabricantes modificaron el diseño de los motores. Se ajustó la forma del cono de entrada para desviar mejor el hielo. Se alteró la separación de las aspas del ventilador para reducir la posibilidad de que el granizo llegara al núcleo. Se añadieron sistemas adicionales de drenaje para expulsar agua acumulada más rápido. En menos de un año, cientos de aviones en todo el mundo fueron modificados. Desde entonces, un evento similar no ha vuelto a ocurrir. El Boeing 737 del vuelo CA-110 también protagonizó un final inesperado. Contra todo pronóstico, no fue desmantelado. Los ingenieros lograron reemplazar los motores dañados y, tras pruebas exhaustivas, el avión volvió a despegar. Aquel mismo avión que había aterrizado sin motores volvió al servicio comercial y voló durante años, como un recordatorio silencioso de lo ocurrido. El capitán Carlos Dardano fue reconocido como un héroe, no por una maniobra espectacular, sino por algo mucho más difícil en tomar decisiones correctas, bajo una presión absoluta. Con un avión muerto, sin entrenamiento específico para ese escenario, eligió no poner en riesgo vidas en tierra, mantuvo el control hasta el último segundo, y vio una oportunidad donde otros solo habrían visto el final. Hoy, el vuelo CA-110 no es solo una historia increíble, es una lección. Demuestra que incluso los sistemas más confiables pueden fallar, que la naturaleza siempre guarda variables que la tecnología no anticipa, y que cuando todo falla, el factor humano sigue siendo decisivo. Cada vez que un avión atraviesa una tormenta y aterriza sin problemas, lo hace gracias a cambios que nacieron de aquel vuelo. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, suscríbete y deja tu like, porque hay más casos reales, más enigmas que parecen imposibles y más historias donde la realidad supera cualquier ficción. Y recuerda esto: cada vez que subas a un avión, incluso en el peor escenario imaginable, alguien ahí delante puede marcar la diferencia entre una tragedia y un milagro.